El rugido de los motores se había convertido en un eco distante cuando el silencio, brutal y absoluto, se apoderó de la cabina. El avión descendía como una hoja arrancada por el viento, pero con el peso de un secreto que no podía contarse. En su interior, el sobrino de la reina Isabel, acompañado por un pequeño grupo de pasajeros, entendía que cada segundo los acercaba a la muerte. La colisión no fue un estruendo, sino una serie de golpes secos, desgarrando metal y hueso por igual. El fuselaje quedó partido en dos, oculto en un barranco del interior de España, donde ni las aves parecían querer sobrevolar. El olor a combustible, sangre y tierra húmeda se mezclaba con un frío que mordía hasta el alma. Los gritos iniciales se apagaron rápido. Quedaron solo 7 vivos, entre ellos el joven noble, su rostro pálido marcado por cortes y su respiración acelerada. No tenían comida, no tenían señal, y el agua se les agotó al segundo día. Lo que hicieron después no fue una decisión, sino un pacto con la desesperación. Encontraron un líquido. No era potable, no era seguro, pero en medio de ese infierno helado, beberlo era la única opción para mantener el corazón latiendo unas horas más. El sabor amargo se quedó grabado en sus lenguas, junto con el peso insoportable de saber de dónde venía realmente. Esta es la historia que nunca apareció en los periódicos. Un relato enterrado bajo comunicados oficiales y sonrisas en televisión. Lo que sucedió en esos días de frío, hambre y locura, solo ellos lo conocen, y solo uno de ellos se atrevió a contarlo. No todos los accidentes aéreos terminan en titulares. Algunos quedan atrapados entre montañas, sepultados por la niebla y el miedo de quienes sobrevivieron. Este fue uno de ellos. Un vuelo privado que cruzaba el interior de España perdió comunicación a la altura de una cordillera olvidada por los mapas turísticos. La caída partió el fuselaje como si fuese papel mojado. Entre los pocos que salieron con vida estaba el sobrino de la reina Isabel, un joven acostumbrado a banquetes y protocolo, no a la crudeza de la intemperie. Las primeras 24 horas fueron un inventario de pérdidas. Sangre, calor, señal, agua. El invierno en altura muerde distinto. El frío no solo congela, silencia. Cuando las botellas se vaciaron y la nieve sucia empezó a parecer tentadora, la realidad los cercó. O encontraban líquidos, o su historia terminaba allí. Lo que bebieron después no está en manuales de supervivencia. Fue una decisión que exige un precio. Vivir sabiendo de dónde vino cada sorbo. No hubo rescate inmediato. El barranco tragó la señal. La antena del avión quedó retorcida contra roca y brezos. Y la baliza emergió tarde, como una esperanza resfriada. El grupo improvisó refugios con asientos, aisló heridas con cinta y tela, y repartió culpas a partes iguales. El noble calló más que habló. Aprendió a escuchar el crujido del hielo, el gemido de la chapa, el propio pulso recordándole que aún quedaba tiempo, pero no mucho. Aquí no hay héroes impecables. Hay hambre, hay frío, hay miedo que desfigura. Hay lealtades que se quiebran y secretos que pesan más que una ala arrancada. Y sobre todo, hay un pacto oscuro. Beber eso para no morir. No por valentía, por instinto. Antes de seguir, suscríbete al canal si te impactan relatos reales de supervivencia. Deja tu like para que esta historia llegue más lejos. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Tu voz ayuda a que estas verdades no vuelvan a quedar bajo la nieve. Capítulo 1. El golpe. El sonido del motor izquierdo cambió primero. Un zumbido grave que vibró bajo los pies de los pasajeros. Nadie lo notó excepto el copiloto, que intercambió una mirada seca con el capitán. No hubo anuncio por los altavoces. Solo una ligera inclinación del ala y el comienzo de un temblor que se filtró por la estructura. El sobrino de la reina Isabel, Alfonso de Windsor, estaba en la segunda fila, leyendo un informe que no parecía importante.
A su lado, un asistente dormía, ajeno al ruido que se intensificaba. Afuera, el cielo era una sábana gris y pesada, como si las nubes quisieran aplastarlos. Cuando el segundo motor emitió un estallido seco, el avión comenzó a caer, no en picada, sino en una especie de espiral lenta y despiadada. El piloto gritó algo por la radio, pero la estática devoró las palabras. La luz de emergencia parpadeó, bañando el interior en un rojo intermitente. Los gritos llegaron de la parte trasera primero. Un carrito de bebidas se volcó, derramando botellas que rodaron por el pasillo. Alfonso apretó los reposabrazos. No había turbulencia que se pareciera a eso. Esto era diferente y final. El impacto no fue un solo golpe, fue una serie de sacudidas que arrancaron el fuselaje como si fuera papel de estaño. El avión se partió en dos y la mitad trasera desapareció en una caída más violenta, arrastrando gritos y metal hacia el vacío. Cuando todo se detuvo, el silencio fue irreal. Solo quedaba el crujido del metal enfriándose y un viento que silbaba entre las rendijas. Alfonso se encontró cubierto de nieve y sangre. No sabía si suya o ajena, con un cinturón todavía atado al asiento. Había cuerpos, demasiados, algunos atrapados bajo asientos, otros colgando de trozos de fuselaje retorcido. El olor era una mezcla insoportable de combustible y carne. Alfonso apartó la vista, intentando no vomitar. Los que podían moverse comenzaron a agruparse. Eran 7 en total, 3 pasajeros, 2 tripulantes y 2 desconocidos que parecían excursionistas. Nadie hablaba. Solo miraban a su alrededor, intentando encontrar algo que no estuviera roto, algo que pudiera servir para sobrevivir. El frío era un enemigo inmediato. El viento entraba libremente por las grietas, congelando las manos en minutos. Alfonso, con los labios morados, buscó desesperadamente algo para cubrirse. Encontró una manta térmica en un compartimento y la compartió con una mujer que temblaba sin control. No sabían dónde estaban, no había señal, no había forma de enviar un SOS. Y mientras el sol caía y la temperatura descendía, todos sabían la verdad sin decirla. Si no encontraban agua pronto, no durarían más de 3 días. Capítulo 2. El primer frío. La noche llegó antes de que pudieran organizar un plan. El sol se escondió tras la montaña y el barranco quedó envuelto en una oscuridad tan densa que parecía sólida. El frío se volvió insoportable, cortando la piel como cuchillas invisibles. No había fuego, no había refugio cerrado. Solo los restos del avión y la esperanza de que las mantas improvisadas aguantaran. Alfonso no había pasado una sola noche al aire libre en su vida. Su mundo estaba hecho de calefacción central y paredes gruesas. Allí, la respiración se convertía en vapor en segundos y las manos se entumecían hasta perder el tacto. La mujer con la que compartía la manta se llamaba Lucía, una profesora de Granada. Apenas podía hablar. Sus dientes castañeaban de manera rítmica, un metrónomo del miedo y la hipotermia. Alfonso intentó mantenerla despierta, recordando que dormir en frío extremo podía significar no despertar. A medianoche, un ruido metálico lo sobresaltó. Era uno de los tripulantes, Julián, que rebuscaba entre los restos del fuselaje. Traía una bolsa de tela rota con 3 botellas de agua. Su rostro lo decía todo. Aquello no duraría ni 2 días. Repartieron el líquido como si fuera oro líquido. Un sorbo para cada uno, apenas lo suficiente para humedecer los labios. El sabor era neutro, pero Alfonso lo sintió como una promesa rota, alivio momentáneo antes del regreso de la sed. El segundo día amaneció con un cielo más claro, pero con el frío aún más intenso. El grupo decidió explorar el barranco. No había ríos ni arroyos visibles, solo nieve endurecida como piedra. Intentaron derretirla con el calor de las manos, pero el proceso era tan lento que resultaba inútil. Fue entonces cuando uno de los excursionistas, Rafael, mencionó la posibilidad que nadie quería escuchar. Había otros cuerpos, y dentro de ellos, líquidos que aún no se habían congelado. La frase cayó como una piedra en medio del silencio. Nadie contestó.
Nadie negó que pudiera ser necesario. Esa noche, el hambre se unió a la sed. Los estómagos gruñían como animales salvajes y el aire olía a metal oxidado y combustible. Alfonso cerró los ojos, pero en su mente solo veía botellas llenas, vasos con hielo y un calor imposible que ya no existía. En la tercera mañana, la decisión se hizo inevitable. El agua embotellada se había acabado. El viento era más fuerte y el frío más profundo. Rafael sacó un cuchillo pequeño y miró hacia un cuerpo parcialmente cubierto de nieve. No dijo nada más. Alfonso entendió entonces que lo que iban a beber no era agua, y que ese sorbo marcaría para siempre el límite entre lo que había sido y lo que sería a partir de ese momento. Capítulo 3. El sorbo. La mañana del tercer día amaneció gris, sin rastro de sol. El viento soplaba con una constancia cruel, arrastrando partículas de nieve que cortaban la piel como agujas. Alfonso se despertó con los labios agrietados y la lengua pegada al paladar. Cada trago imaginario se convertía en un tormento. Rafael fue el primero en moverse. Llevaba el cuchillo en la mano, la mirada fija en el cuerpo inmóvil de un pasajero. No hubo ceremonia, ni palabras, solo un acto frío, casi mecánico, como si el hambre y la sed hubieran arrancado de él cualquier rastro de humanidad. Alfonso apartó la vista. El sonido era lo peor. Un chasquido húmedo, un crujido blando. La profesora Lucía cerró los ojos y comenzó a murmurar una oración entre dientes, como si eso pudiera alejar la realidad que se imponía frente a ellos. El líquido fue recogido en un recipiente improvisado, la carcasa plástica de una máscara de oxígeno. Era tibio, viscoso y desprendía un olor metálico que revolvía el estómago. Pero en ese momento, aquello era la línea invisible entre la vida y la muerte. Nadie quiso ser el primero. El recipiente pasó de mano en mano hasta que Julián, el tripulante, lo sostuvo un segundo de más. Miró al grupo, exhaló un suspiro largo y bebió. No hizo gesto de disgusto, solo cerró los ojos como quien recibe una descarga eléctrica. El turno llegó a Alfonso. Sus dedos temblaban, no sabía si por el frío o por el acto que estaba a punto de cometer. El borde del recipiente tocó sus labios y un sabor espeso, salado y amargo se deslizó por su lengua. Sintió náuseas, pero obligó a su garganta a tragar. Un calor áspero le recorrió el cuerpo, un engaño del cerebro que interpretaba aquello como alimento. Después de beber, el silencio se hizo más denso. Nadie se miraba a los ojos. Todos sabían que habían cruzado un umbral invisible. Ya no eran víctimas comunes de un accidente. Eran supervivientes manchados por una decisión que la civilización condenaría, pero que la naturaleza exigía. Lucía se negó al principio. Dijo que prefería morir antes que convertirse en eso. Pero al caer la noche, su respiración se volvió irregular y la fiebre comenzó a subir. Fue entonces cuando ella misma pidió el recipiente, sus manos aferradas como si tuviera miedo de que se lo arrebataran. El líquido no curaba el hambre ni eliminaba la sed por completo, pero engañaba al cuerpo lo suficiente para ganar unas horas más. Horas que, en un barranco helado y sin rescate, eran un tesoro imposible de despreciar. Esa noche, Alfonso no durmió. Escuchaba el viento y debajo de él un susurro imaginario. No sabía si era el sonido del metal del avión o una voz que se colaba entre las grietas. Una voz que le repetía que beber eso no había sido suficiente, que pronto necesitarían más. Capítulo 4. Sombras entre nosotros. El cuarto día comenzó con un silencio diferente. No era el mismo silencio helado de las noches anteriores. Era uno cargado, pesado, como si algo invisible se hubiera instalado entre ellos. Alfonso lo sintió al abrir los ojos y ver las miradas, desconfiadas, huidizas, midiendo cada movimiento. El recipiente improvisado estaba medio lleno, escondido bajo una manta. Nadie dijo en voz alta quién lo había guardado allí, pero todos lo sabían: Rafael. Desde el inicio él había tomado el papel de líder, no por elección, sino por el filo del cuchillo que nunca soltaba. Julián lo enfrentó primero.
con palabras bajas pero llenas de veneno. «Esto no es tuyo, es de todos». Rafael sonrió sin humor, ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos, y respondió: «Es mío mientras yo sea el único dispuesto a hacer lo que ustedes no se atreven». Lucía, sentada junto a Alfonso, apretó su brazo con fuerza. Sus dedos estaban fríos como hielo. Él entendió lo que ella no dijo. Si el recipiente se quedaba en manos de Rafael, los demás solo beberían cuando él lo decidiera, y quizá a cambio de algo. La tensión estalló antes del mediodía. Julián intentó arrebatarle el cuchillo a Rafael y ambos rodaron sobre la nieve endurecida. El choque de sus cuerpos resonó en el barranco, acompañado de jadeos y maldiciones. Alfonso intervino separándolos, pero en el forcejeo el recipiente cayó, derramando parte de su contenido sobre la nieve sucia. Todos se quedaron mirando el charco oscuro que se hundía en el hielo. Era como ver escapar la vida misma. Un gemido ahogado salió de la garganta de Lucía. Rafael recogió lo poco que quedaba, su respiración agitada y los ojos enrojecidos, como si acabara de perder un tesoro. A partir de ese momento, nadie se alejó demasiado del grupo. El miedo ya no era solo al frío o al hambre, sino al otro. Alfonso sentía que algo en ellos había cambiado de forma irreversible. No eran compañeros de desgracia, eran depredadores atrapados en la misma jaula. Esa noche, el viento trajo un sonido diferente. No era el crujido de la chapa ni el aullido lejano de un animal. Era un zumbido grave, constante, que se acercaba y se alejaba como un péndulo. Julián juró que era un helicóptero, pero Alfonso sabía que no, al menos no aún. Lucía se acurrucó contra él y susurró algo que lo dejó helado. «Si no nos encuentran pronto, no será el frío el que nos mate, será Rafael». Alfonso no respondió. Miró hacia donde dormía el hombre del cuchillo y sintió que, en el fondo, esa posibilidad no era tan lejana. El cuarto día terminó sin rescate, sin calor y con un enemigo más letal que cualquier tormenta. La certeza de que para sobrevivir, alguno de ellos tendría que caer. Capítulo 5. La decisión. La mañana del quinto día no trajo luz, solo un gris opaco que parecía comerse el horizonte. El frío se había vuelto más profundo, como si se filtrara por la piel y se instalara en los huesos. Alfonso despertó con las manos entumecidas y un dolor sordo en las articulaciones. Cada movimiento era una negociación con el cuerpo. Lucía tosía desde la madrugada, una tos seca pero insistente que le robaba el aire y la dejaba jadeando. Julián intentó examinarla, pero no tenía conocimientos médicos. Lo único que supo decir fue que, si no se calentaba pronto, la fiebre se llevaría lo poco que le quedaba de fuerza. El recipiente con el líquido prohibido estaba casi vacío. Rafael lo mantenía a la vista, no por generosidad, sino por control. Todos lo sabían, quien enfermara demasiado o no pudiera moverse dejaría de ser prioridad, y en este lugar eso podía significar mucho más que abandono. Alfonso evitaba pensar en ello, pero las miradas largas de Rafael hacia Lucía no eran de compasión, eran cálculos, evaluaciones, como si estuviera midiendo el tiempo exacto que ella podría seguir respirando antes de convertirse en recurso. La tensión creció cuando Julián y Rafael discutieron sobre la posibilidad de buscar más fuentes en el fuselaje. Julián quería esperar el rescate. Rafael decía que, si no lo hacían, morirían todos. Las palabras se tornaron gritos y los gritos en amenazas. Esa noche, mientras el viento golpeaba los restos del avión, Alfonso se acercó a Lucía y le habló al oído. «Si intentan tocarte, yo...». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El juramento estaba implícito. Pero el hambre y la sed no entienden de promesas. Con cada hora que pasaba, las manos temblaban más, las piernas pesaban como plomo, y la mente comenzaba a deslizarse hacia un lugar extraño, donde las ideas correctas y las monstruosas se mezclaban sin distinción. Al amanecer, Julián despertó con un corte en la mano y sangre seca en la nieve. No recordaba haberse herido. Rafael no dio explicaciones,
pero en sus labios había una sonrisa fina, apenas perceptible, que a Alfonso le heló más que el aire. Fue entonces cuando el grupo comprendió lo que ya flotaba en el ambiente desde el segundo día. No todos saldrían de allí con vida, y quizás, para que algunos lo hicieran, otros tendrían que ser aprovechados. Alfonso sintió un escalofrío que no venía del frío. El límite se acercaba, y cuando llegara el momento, él tendría que decidir de qué lado estaría. Capítulo 6. El primer golpe. El sexto día amaneció con un viento distinto, más agudo, más cortante, como si la montaña quisiera arrancarles la piel. Alfonso abrió los ojos y lo primero que vio fue a Rafael, agachado sobre Julián, empujándole el hombro con brusquedad. «Despierta», dijo, pero Julián no respondía. Lucía se incorporó, su rostro pálido y los labios secos. Alfonso sintió un vacío en el estómago, no solo de hambre. El silencio alrededor de Julián era el mismo que había escuchado antes de que enterraran a un vecino en su infancia. Un silencio que no admitía retorno. Rafael revisó su cuello con 2 dedos. No había pulso. Se enderezó y, sin mirar al resto, dijo con una calma aterradora: «No podemos desperdiciar esto». Las palabras colgaron en el aire como cuchillas invisibles, y Alfonso supo que habían cruzado definitivamente el límite. Lucía empezó a llorar en silencio, escondiendo el rostro entre las manos. Alfonso, con el corazón golpeando en su pecho, dio un paso hacia Rafael. «No somos animales», dijo, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que sonaban vacías. La línea que separa la humanidad del instinto de supervivencia ya se había borrado días atrás. Rafael no discutió. Simplemente empezó a trabajar con el cuchillo, como quien despieza un animal de caza. Sus movimientos eran mecánicos, eficientes, aprendidos quizá en un pasado que nadie conocía. El sonido del metal cortando carne se mezclaba con el aullido del viento. Alfonso apartó la vista, pero no pudo tapar sus oídos. Cada chasquido, cada crujido, parecía grabarse en su mente como una marca imposible de borrar. No quería formar parte, pero también sabía que negarse significaba condenarse. Y condenar a Lucía. Cuando Rafael llenó el recipiente, nadie se movió. El olor metálico era más fuerte que nunca. Lucía temblaba, Alfonso sentía náuseas, y sin embargo, cuando el recipiente llegó a sus manos, bebió. El líquido era espeso y ardía al bajar por su garganta, pero dejó una chispa de calor en su pecho. Una chispa que en ese infierno helado valía más que cualquier juramento moral. Después, el ambiente cambió. Nadie lloró por Julián. Nadie habló de él. Era como si nunca hubiera existido. En su lugar quedó un silencio cargado, un pacto tácito. Lo que sucediera allí no saldría nunca de la montaña. Al caer la noche, Alfonso se sentó junto a Lucía. Ella lo miró con ojos vacíos, sin lágrimas, y susurró: «Si me pasa a mí, no quiero que me dejes así». Él no respondió. No podía, porque en el fondo sabía que si llegaba el momento, podría hacerlo. Esa noche, el viento trajo un eco lejano, como un motor apagado en la distancia, pero nadie se levantó a mirar. Nadie se atrevió a esperar. El verdadero peligro ya no estaba fuera, estaba dentro del grupo. Capítulo 7. El ruido en la niebla. El séptimo día amaneció sin color. La niebla había bajado del filo de la montaña y se derramaba sobre el barranco como un animal cansado. Todo era humedad espesa. La ropa, la respiración, incluso los pensamientos. Alfonso abrió los ojos con la sensación de que el aire pesaba más de la cuenta. Lucía dormía a su lado, caliente y frágil, como una brasa que se apaga si la tocas mal. Rafael estaba de pie, mirando hacia la garganta del valle, el cuchillo oculto bajo la chaqueta. Los 2 excursionistas, Rosa y Iñaki, discutían en susurros sobre bajar en busca de señal. «Si alguien se mueve solo, no vuelve», cortó Rafael sin levantar la voz. Nadie respondió. El poder ya no lo daban las razones, sino la herramienta afilada. A media mañana, el primer zarpazo de paranoia. Iñaki juró haber visto luces entre los pinos, parpadeos anaranjados
como los de una cabina de helicóptero. Corrieron hasta el borde de la nieve dura. No había nada salvo bruma y el rumor de una corriente invisible. Cuando volvieron al fuselaje, faltaba una manta y un trozo del precario alimento. Las miradas se clavaron en Rosa. Ella negó. Rafael sonrió sin dientes. El hambre había cambiado la gramática del grupo. Ya no existían las frases completas, solo órdenes y negaciones. Lucía habló poco, pero cuando lo hizo fue para pedirle a Alfonso que la mantuviera despierta. «Si cierro los ojos, escucho voces debajo del suelo», dijo. Alfonso también las escuchaba. Un murmullo grave, quizá el viento en los tubos, quizá otra cosa. Al mediodía llegó el sonido. Al principio fue un hilo que se confundía con el zumbido de la sangre en las sienes. Luego, un golpe rítmico, inconfundible, palas de helicóptero. Todos se quedaron inmóviles, como ciervos ante un disparo. El eco rebotó en la pared del barranco. ¡Aquí!, gritó Iñaki, y su voz se quebró en 1000 pedazos. Ningún motor respondió. Rafael levantó la mano pidiendo silencio. El ruido se acercaba y se alejaba y volvía como un péndulo indeciso. «Es imposible que nos escuchen con esta niebla», dijo Alfonso, pero incluso él empezaba a creer. La baliza, reubicada la noche anterior, titilaba roja, ahogada por la leche del aire. Rosa lloró sin llanto. La cara se le había quedado sin agua hacía días. De pronto, el sonido cesó. La niebla tragó las palas como traga secretos. Lo que dejó en su lugar fue peor. Un ladrido áspero, profundo, que se repitió 2 veces desde abajo, en la garganta del valle. «Perros de rescate», pensó Alfonso. Rafael negó con un gesto duro. «Demasiado grave, jabalí o nada». El cuchillo brilló un instante. El miedo se multiplicó. Esa tarde, la tensión estalló. Rosa acusó a Rafael de esconder la última ración líquida. Rafael se le plantó a 2 pasos, sonrisa de hielo. Alfonso se interpuso. El empujón fue rápido, un cruce de sombras. El cuchillo rasgó la manga de Alfonso y dejó un hilo rojo en la piel. El dolor lo encendió. Apretó la muñeca de Rafael y por primera vez vio duda en sus ojos. Iñaki aprovechó para arrebatar el recipiente y lo lanzó a Lucía. Ella lo sujetó como si fuera un niño. Hubo un segundo de equilibrio imposible, como el momento antes del desprendimiento de una cornisa. Entonces volvió el ruido. Esta vez no arriba, sino detrás, más allá del ala arrancada. Un batir de palas verdadero, el vibrato en el pecho, el polvo fino levantándose. «¡Aquí! ¡Aquí!», gritaron todos a la vez. Una luz blanca atravesó la niebla y barrió el fuselaje como un faro. «¡Manténganse!», dijo una voz por altavoz, y la niebla se tragó la mitad de la frase. Rafael, ciego por la luz, dio un paso en falso y resbaló en la costra de hielo. El cuchillo salió despedido y fue a clavarse en la nieve, a centímetros de Lucía. El helicóptero viró. La cuerda de rescate bailó sobre el vacío y se retiró, buscando mejor ángulo. «¡2 minutos!», gritó la voz metálica en castellano. 2 minutos parecieron 2 inviernos. Rafael, sin cuchillo, respiraba como un toro acorralado. Alfonso no apartó el cuerpo de delante de Lucía. En la niebla, entre el batir de las palas y los latidos, todos entendieron lo frágil del momento. Si subían, subirían con lo que eran ahora. Y si no, el barranco terminaría de comerse sus nombres. La sombra del helicóptero volvió a posicionarse. Alguien tendría que ser el primero en engancharse a la cuerda. Y ese orden, en un mundo donde todo se raciona, también podía matar. Capítulo 8. El orden de la cuerda. El helicóptero se cernía sobre ellos como un animal de acero, rugiendo contra la niebla, haciendo vibrar el fuselaje partido. La cuerda colgaba, oscilando de un lado a otro, chocando contra el ala destrozada. Desde arriba, un rescatista con casco naranja hacía señas desesperadas, indicando que solo podían subir de uno en uno. El problema era simple y mortal. ¿Quién iría primero? Rafael fue el primero en hablar, levantando la voz para imponerse sobre el estruendo.
«Yo subo primero y desde arriba ayudo a izar al resto», gritó, pero nadie le creyó. Lucía negó con la cabeza, aferrada al recipiente como si fuera una reliquia sagrada. Alfonso sintió un calor en el estómago, no de hambre, sino de rabia. «Primero Lucía», respondió, su voz firme como una roca. Rosa y Iñaki intercambiaron miradas rápidas. Ellos también querían subir pronto. El frío calaba más que nunca y el viento levantaba remolinos de nieve que cegaban los ojos. El rescatista volvió a señalar, impaciente. El tiempo no estaba de su lado. En cualquier momento, la niebla podía engullir al helicóptero otra vez y condenarlos a la espera o a la muerte. Rafael dio un paso hacia la cuerda. Alfonso se interpuso, su cuerpo tensado como una trampa lista para saltar. Entre el rugido del motor, los dos hombres se midieron con la mirada. El cuchillo de Rafael seguía perdido en la nieve, pero su fuerza bruta era innegable. Bastaba un empujón mal dado para que alguien cayera del borde del fuselaje y desapareciera en el barranco. De repente, Lucía gritó. Un bloque de hielo se desprendió de la pared del barranco y se estrelló a pocos metros, salpicando fragmentos afilados como vidrio. El helicóptero tambaleó por la corriente de aire y el rescatista hizo un gesto urgente. Solo quedaban segundos. Si no empezaban ya, el piloto se iría. Fue Iñaki quien rompió el silencio con un gesto calculado. Empujó a Lucía hacia Alfonso y se lanzó él mismo hacia la cuerda, agarrándola con ambas manos. «Es mi turno», rugió. Rafael lo sujetó del cuello de la chaqueta y lo arrastró hacia atrás. El forcejeo fue brutal. Golpes, rodillazos, botas resbalando en el hielo. La cuerda seguía oscilando, ajena al caos humano bajo ella. Rosa se interpuso entre los tres hombres, gritando que la dejaran pasar. Sus ojos estaban desorbitados, su voz rota por el miedo. «Yo tengo hijos», chilló, pero en este lugar las historias personales pesaban menos que el instinto. Rafael empujó a Rosa contra el fuselaje y la mujer cayó, golpeándose el hombro con un asiento metálico. En medio del caos, Alfonso vio la única salida. Tomó a Lucía por la cintura y, aprovechando un momento en que la cuerda se acercó lo suficiente, la lanzó hacia ella. El rescatista la sujetó por los brazos y la enganchó al arnés. «¡Suban!», gritó. Lucía lo miró con lágrimas que no eran de alivio, sino de miedo. Dejarlo allí era un precio que ninguno había discutido. El helicóptero comenzó a izarla. Rafael se giró hacia Alfonso, la rabia destilando de sus ojos. «Ahora me toca a mí». Alfonso no respondió. Sus manos estaban cerradas en puños, su respiración cortada. Podía escuchar los latidos de su propio corazón, más fuertes que las palas del helicóptero. Entre los dos, el aire estaba tan cargado que podía romperse con una palabra. Cuando Lucía desapareció en la niebla, el rescatista lanzó de nuevo la cuerda. Esta vez, todos se movieron a la vez. Rafael, Iñaki, Rosa y Alfonso. El contacto fue inevitable, cuerpos chocando, manos aferrándose a la cuerda, botas patinando en la nieve resbaladiza. El rugido del helicóptero se mezcló con los gritos y Alfonso comprendió algo terrible. La cuerda no podía sostener a todos. Alguien tendría que caer. Capítulo 9. El que cayó. La cuerda pendía sobre el vacío como la última línea que separaba la vida de la muerte. El rescatista hacía gestos frenéticos para que solo uno se aferrara, pero abajo nadie obedecía. Rafael, Iñaki, Rosa y Alfonso estaban enganchados como animales en un matadero, cada uno intentando arrancar el derecho de vivir de las manos del otro. El helicóptero se inclinó ligeramente, luchando contra el viento. Desde arriba, el piloto gritó algo por la radio, pero sus palabras se perdieron en el rugido metálico. La cuerda se tensó con un crujido alarmante. Alfonso sintió el calor áspero de las manos de Rafael en su muñeca, tirando con una fuerza que le dejaba los huesos al borde de partirse. Rosa intentaba subir, pero Iñaki la empujaba con el hombro. Ella gritaba su nombre, como si invocar su humanidad pudiera detenerlo.
Rafael aprovechó la distracción para clavar el codo en el pecho de Iñaki, arrancándole un jadeo seco. La cuerda se balanceó peligrosamente sobre el barranco. Un segundo después, todo se convirtió en caos puro. El nudo de Iñaki resbaló, sus manos buscaron agarre y en el tirón desesperado enganchó la chaqueta de Rosa. Los dos tambalearon hacia el borde del fuselaje. Alfonso soltó una mano de la cuerda para sujetarlos, pero Rafael, viendo la oportunidad, le empujó con violencia. El golpe sacudió el mundo. Alfonso perdió el equilibrio, quedó colgando con un solo brazo y sintió cómo el vacío le mordía los pies. Desde arriba el rescatista gritaba: ¡Uno solo, uno! El metal del mosquetón crujía bajo el peso combinado. Fue entonces cuando Alfonso tomó la decisión. Aferró el antebrazo de Iñaki y con un último esfuerzo lo lanzó hacia el fuselaje. Rosa rodó de nuevo al interior, jadeando y llorando. Iñaki lo miró un instante, sin comprender por qué lo había salvado. Rafael seguía forcejeando por la cuerda. El rescatista, viendo que no había orden posible, hizo el movimiento que nadie esperaba. Soltó la cuerda hacia un lado, dejándola caer sobre Rafael. En ese segundo, Alfonso lo empujó con toda su fuerza. Rafael, sorprendido, perdió pie y desapareció en la niebla, tragado por un silencio inmediato. El helicóptero tiró y Alfonso sintió cómo lo izaban. El fuselaje roto, el barranco y las sombras quedaron abajo, empequeñeciéndose. Rosa lloraba a gritos dentro. Iñaki seguía mirando el borde donde Rafael había desaparecido, como si esperara verlo trepar de nuevo. Cuando Alfonso subió y el rescatista lo abrazó para asegurar el arnés, un frío distinto le recorrió el cuerpo. No era el viento ni la altura. Era la certeza de que allá abajo, entre la niebla, quedaban partes de él que nunca volvería a recuperar. El helicóptero giró y se alejó de la montaña. Entre el rugido del motor y la vibración en los huesos, Alfonso escuchó una última cosa, un eco lejano, profundo, como si algo en el barranco hubiera respondido a la caída de Rafael. No era viento, no era animal, era un sonido que no pertenecía al mundo de los vivos. Capítulo 10. La tierra firme. No perdona. El helicóptero atravesó la niebla como un cuchillo sobre carne húmeda. Durante minutos, nada existió fuera del zumbido constante de las palas y el sabor metálico en la boca de Alfonso. Lucía estaba acurrucada a su lado, con los ojos rojos y la piel helada. Rosa se mantenía en silencio, temblando, mientras Iñaki miraba fijo al suelo del aparato, incapaz de levantar la vista. A lo lejos, la silueta de un pequeño puesto de rescate emergió de entre las nubes bajas. Era un rectángulo de madera y chapa, con un mástil donde flameaba una bandera de España empapada por la humedad. El piloto descendió con precisión, pero no suavidad. El impacto contra el suelo sacudió los cuerpos como si fueran muñecos frágiles. Los rescatistas corrieron para recibirlos, cubriéndolos con mantas térmicas y ofreciéndoles termos de líquido caliente. Alfonso aceptó uno, pero no bebió. Su mirada estaba perdida, fija en el horizonte, donde la niebla aún serpenteaba como un monstruo vivo. Lucía le tocó el brazo, pero él no reaccionó. En la confusión del desembarco, un rescatista joven se acercó a Rosa y le preguntó cuántos eran al inicio. Ella dudó, tragó saliva y dijo un número más bajo del real. Iñaki la miró, entendiendo que habían decidido enterrar la historia de Rafael bajo el mismo manto blanco que lo tragó. Dentro del puesto, un médico examinó las heridas superficiales y las marcas de congelación. Mientras revisaba a Alfonso, le preguntó cómo había logrado sobrevivir tanto tiempo sin agua suficiente. Él respondió con un hilo de voz: no fue sed lo que nos mató allá arriba, fue el miedo. Lucía, envuelta en la manta, miraba la puerta cerrada como si temiera que algo pudiera cruzarla en cualquier momento. Un rescatista notó su inquietud y le preguntó qué pasaba. Ella no contestó, solo apretó más el recipiente vacío que llevaba desde el fuselaje, como si guardara dentro algo más que agua. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes de chapa, Alfonso
no pudo dormir. En el silencio del puesto, juró escuchar el mismo eco profundo que había oído en el barranco justo después de que Rafael cayera. Era un sonido distante, grave, como un llamado que no se disolvía con la distancia. Se levantó, abrió la puerta y miró hacia la oscuridad. La niebla, aunque más delgada, seguía allí, ondulando sobre el terreno. Por un instante, creyó ver una figura moviéndose entre las sombras. No podía ser Rafael. No podía, y sin embargo, algo en su pecho le decía que no todo había terminado. Un rescatista lo alcanzó y lo hizo entrar de nuevo, cerrando la puerta con llave. «Aquí estamos seguros», dijo, aunque sus ojos evitaban el contacto. Alfonso entendió que esa frase no era una garantía, sino un rezo. En el rincón donde dormía Lucía, el recipiente vacío había cambiado de lugar. Nadie lo había tocado, o al menos eso dijeron. Afuera, la niebla siguió enroscándose alrededor del puesto, paciente, como si supiera que algunos rescates solo postergan la verdadera caída. Cuando finalmente los trasladaron a la ciudad, las cámaras y los flashes los recibieron como héroes. Los noticiarios hablaron de resistencia, de valentía, de un rescate milagroso. Nadie mencionó a Rafael. Nadie preguntó qué habían bebido para sobrevivir. Alfonso, sentado frente a un periodista, escuchó las preguntas como si vinieran de muy lejos. Sonrió en silencio, pero sus manos no dejaban de temblar. Esa noche, en el hotel, despertó sobresaltado. Un charco se extendía bajo la puerta de su habitación, frío y turbio, con el mismo olor agrio del recipiente que Lucía nunca soltaba. Lucía desapareció 2 días después. La policía dijo que probablemente había huido para evitar la prensa. Alfonso no dijo nada, pero sabía que no había sido eso. En sus sueños veía la cuerda oscilando en la niebla y una silueta que lo esperaba pacientemente en el barranco, como si el rescate nunca hubiera ocurrido.